abril de este mismo año. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, anuncia su intención de comprar Twitter. La red social basada en textos de menos de 280 caracteres y su favorita personal. Elon Musk tiene 112 millones de seguidores y ha publicado más de 20.000 tweets desde 2009. Pues eso, que después de que en abril anunciara que quería comprar Twitter y echarse atrás en julio, con un par de demandas cruzadas entre Twitter y Elon Musk de por medio y un juicio que estaba a punto de comenzar, finalmente ha decidido comprar la red social por el precio inicial de la oferta, 44.000 millones de dólares, un precio que está bastante por encima de la cotización en bolsa de Twitter. Y Twitter está encendido. La moderación de contenido es un tema sensible en las redes sociales, que no dejan de ser empresas privadas, y que tiene un impacto real en la sociedad. Y no únicamente en la sociedad del país en el que residen o del que proceden y cuyas leyes deben respetar, sino de la sociedad global. En enero del año pasado, la cuenta de Twitter de Donald Trump fue suspendida tras el asalto al Congreso por incitación a la violencia. Suspendida indefinidamente hasta la llegada de Musk, defensor absolutista de la libertad de expresión y que ha declarado en varias ocasiones que no cree en suspender de manera indefinida a nadie. Pero bueno, aparte de cotilleos de Silicon Valley sobre qué hace o deja de hacer el hombre más rico del mundo con su dinero, o el jardín en el que se ha metido o dejado de meter con la moderación del contenido de Twitter, o incluso más allá de debates sobre la libertad de expresión, ¿qué tiene todo esto que ver con el Big Data? Que al final es de lo que hemos venido a hablar aquí. Pues que como toda red social genera datos, y Twitter en particular, con 200 millones de usuarios a nivel global que envían más de 10.000 tweets por segundo, en todo el mundo, pues apesta un poco a Big Data descaradamente. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 21, Big Data y política. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de analítica de datos, de machine learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar más, podéis ir a datos.ninja y descargar el ebook La guía ninja del Big Data y la inteligencia artificial. Hoy, al hilo de la compra de Twitter por parte de Elon Musk, vamos a hablar de cómo ha evolucionado el análisis de datos en política desde la aparición del Big Data. Cada uno de nosotros dejamos una huella digital con todas las interacciones que realizamos en Internet. Las búsquedas, los me gusta y comentarios en redes sociales, a quién seguimos, las películas que vemos, las cosas que compramos por Internet. En 2012, IBM estimó que cada uno de nosotros dejaba una huella digital de unos 50 megas al día y que si quisiéramos imprimirlo en folios de a doble cara y apilarlo, la pila de papel llegaría desde aquí hasta el sol. Por suerte, no nos ha dado por hacer eso todavía. Pues toda esta información que generamos dice mucho sobre nosotros, no solo sobre las cosas que nos gustan y que no tenemos problemas en decir públicamente que nos gustan, sino también sobre cosas que no teníamos intención de revelar sobre nosotros mismos. De hecho, probablemente si Google quisiera, reconoced que sabría cosas a través de vuestras búsquedas que no le habéis contado a nadie más. 2008. Obama se convierte en presidente de los Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos un candidato determinado se plantea realizar una campaña política,
Si quiere tener alguna posibilidad de llegar a algún sitio, uno de sus objetivos es gastar su presupuesto de campaña de manera eficiente. Tiene que llegar al electorado. Tiene que saber dónde invertir más esfuerzo y recursos y dónde ni siquiera merece la pena. El esfuerzo en tratar de convencer a un republicano convencido de votar a Obama tiene muchas posibilidades de ser un esfuerzo estéril. Y lo mismo aplicaría a cualquier país. Hay personas que tienen el partido al que votan como una traza inherente a su identidad. Y hay que invertir mucho esfuerzo en convencerle de que cambie su voto. Posiblemente ni siquiera se consiga. Así que mejor buscar a alguien que no lo tenga tan claro. Para encontrar a esos votantes indecisos, históricamente los partidos hacían encuestas telefónicas, identificaban zonas geográficas como más afines a un partido o a otro, y así es como clasificaban más o menos a los votantes. Estos datos se recolectaban manualmente por los distintos grupos que trabajaban en las campañas de los partidos políticos y se analizaban pues con más o menos gracia. Ya en 2004 el Partido Demócrata decidió invertir recursos en una plataforma para tener los datos sobre los votantes unificados y estandarizados. Eso fue un primer paso hacia el uso del Big Data en la política. Y ya durante la campaña de reelección de Obama se añadieron a esta plataforma datos adicionales sobre los votantes como sus datos de consumo, sus opiniones y preferencias, y que se recogían directamente en encuestas puerta a puerta para poder crear un modelo que pudiera predecir su comportamiento. Una vez identificados los votantes afines a Obama y los que tenían dudas sobre su voto, el objetivo era hacer todo lo posible para asegurarse de que los pertenecientes al primer grupo, los votantes afines a Obama y al Partido Demócrata, se presentaban en las urnas a votar y tomar medidas para convencer al segundo grupo de que Obama era el candidato correcto. A los republicanos convencidos, pues mejor no gastar presupuesto en ellos, porque no nos iban a poder convencer. ¿Y cómo hicieron esto? Pues optimizando el presupuesto en publicidad de su campaña. Sabiendo lo que veía en la tele el primer grupo, el de los votantes afines a Obama, podían optimizar el anuncio y el momento en el que emitirlo de manera mucho más eficiente. Por ejemplo, decidieron anunciarse en las pausas publicitarias de The Walking Dead, ya que detectaron que los votantes a los que tenían que convencer veían esa serie. Dicen que Obama fue el primer candidato a las presidenciales de Estados Unidos en utilizar Big Data durante su campaña. Por aquel entonces, y estamos hablando del año 2012, aún se podía ver en Facebook a qué le había dado me gusta una persona de manera pública. Y entonces salió un artículo de investigación de la Universidad de Cambridge que demostraba que era posible inferir las opiniones políticas y la orientación sexual de una persona a partir de las cosas que había marcado con un me gusta en Facebook con bastante precisión. Facebook tomó nota y pocas semanas más tarde ocultó esa información para que no fuera accesible de forma pública. Y no fue únicamente Facebook quien se dio cuenta del potencial de estos datos. Durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos de 2016, el equipo de Donald Trump decidió aplicar Big Data durante su campaña y contrataron a Cambridge Analytica. Esta empresa utilizaba datos de Facebook de perfiles de ciudadanos estadounidenses para inferir los rasgos psicológicos de cada uno de ellos, clasificarlos en distintos grupos a los que después dirigiría publicidad especialmente diseñada. Por ejemplo, si obtenía un grupo especialmente preocupado por la inmigración, pues les enchufaban anuncios sobre la idea de Trump de construir un muro con México. O si resulta que era un grupo pues más preocupado por la corrupción, pues esta gente veía en su muro anuncios sobre lo corrupta que era Hillary Clinton, y así con todos los grupos que crearan. La conclusión es que Donald Trump no solo hizo un uso intensivo de su perfil de Twitter para movilizar a sus votantes, sino que también, a través de Cambridge Analytica, utilizó la información de 30 millones de perfiles de Facebook sin que los dueños de estos perfiles lo supieran o dieran su consentimiento al respecto. Al parecer, Cambridge Analytica tuvo acceso a estos 30 millones de perfiles de Facebook a través de un profesor de la Universidad de Cambridge, que creó una app de estas, pues que eran muy populares en aquella época, a ver si alguno se acuerda, pues una aplicación que te hacía unas preguntas y te decía cuál era tu personalidad, muy típico. Entonces, para usarla, había que entrar con la opción de loguearse con Facebook, que también, por aquel entonces, daba al desarrollador de la app acceso a bastantes datos pues del perfil, con las cosas
que al usuario pues había dado me gusta, la ciudad en la que vivía, quiénes eran sus amigos y no solo esos datos sobre el usuario que había decidido aceptar las condiciones pues eso, las condiciones, pues cuando tú te logas con Facebook tienes que aceptar unas condiciones que nadie se lee, pues con esas condiciones le estás dando acceso a tus datos, ahora menos, pero en aquel entonces eran más, pues eso es lo que digo, a qué cosas les habías dado me gusta, la ciudad en la que vives, tu listado de amigos y también alguna información incluso sobre tus amigos. Bueno, pues 270.000 personas respondieron a este test de personalidad, lo que dio acceso al profesor de Cambridge, que en principio tenía fines únicamente de investigación, a los datos de estas 270.000 personas y de sus amigos, lo que hizo un total de 50 millones de perfiles. Hasta aquí todo bien. El profesor de Cambridge puede acceder a la información de los perfiles de Facebook, no ha violado ningún término ni condición de Facebook, porque la gente al final le ha dado a aceptar a que le está cediendo sus datos pues, al creador de la aplicación. Así que, todo correcto. La cosa se tuerce cuando el profesor de la Universidad de Cambridge recibe financiación de unos $800.000 de Cambridge Analytica a cambio de una copia de esos datos, lo cual sí que iba en contra de las condiciones de Facebook de aquel entonces. Ojo, coger los datos sí, dárselos a otros no, y menos a cambio de dinero. Pues bien, con esos millones de perfiles de Facebook, Cambridge Analytica no solo trabajó en la campaña de Donald Trump para ganar las elecciones, sino que también estuvo relacionado con la campaña del Brexit por realizar acciones similares a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Es decir, a partir de la información de los perfiles de Facebook de los usuarios, se les segmentaba según intereses y ciertas características de su personalidad, que se pueden inferir a partir de los datos que sí están disponibles en sus perfiles para dirigir anuncios lo más personalizados posibles. El mismo modus operandi que he explicado hace un momento con la candidatura de Trump a las elecciones americanas. Así que, de nuevo, si era una persona preocupada por su trabajo, se le podía dirigir un anuncio sobre cómo que el Reino Unido formase parte de la Unión Europea hacía que no se pudiese controlar de manera directa la inmigración y lo prestaba como un peligro entre comillas, que atacaba precisamente a sus preocupaciones personales y que hacía a este grupo de usuarios más influenciables en su decisión de voto. Vamos, que estaba el señor preocupado por su trabajo y entonces está viendo Facebook y entonces le sale un anuncio de que van a venir los inmigrantes de Turquía a quitarle el trabajo y entonces que mejor que vote a favor del Brexit. Más o menos esa es la idea, muy, muy simplificada. Pero bueno, no solo eran este tipo de anuncios de contenido bastante xenófobo, sino que además, otro ejemplo, para ciudadanos británicos que usaban pues de manera intensiva servicios como Uber, pues les mostraba publicidad sugiriendo que la regulación de la Unión Europea podía cambiar el servicio tal y como lo conocen y que por eso pues mejor el Brexit y ya el gobierno británico pues se encarga de la regulación y de que pues eso, de que Uber siga tal y como está. Como veis, tanto en la campaña del Brexit como en la de Donald Trump, Cambridge Analytica hizo uso del Big Data para dirigir mensajes políticos personalizados, atacando directamente a los miedos y anhelos del votante. Pues haciendo esto, el mensaje se vuelve mucho más relevante y más interesante para la persona y eso ha demostrado ser mucho más efectivo que gastarse el presupuesto de la campaña en anuncios de televisión, pues después del telediario, mucho más generales, pues que al final la gente como que ya lo filtra, ese tipo de publicidad más generalista, ¿no? Pero esta otra, con mensajes que directamente pues abordan sus preocupaciones, pues prestan más atención y son muchísimo más efectivos. Pero vamos, que utilizar Big Data para intentar conocer más a los votantes y rascar algún que otro voto no es nada que no hiciera el Partido Demócrata con la candidatura de Hillary Clinton, que también utilizó Big Data, aunque con la salvedad de que no compraron datos de usuarios de Facebook sin su consentimiento. De hecho, Facebook no permitía la venta de datos recolectados a terceros.
Después de todo este escándalo de Cambridge Analytica, pues esta empresa desapareció en 2018 porque no pudo hacer frente a los costes jurídicos de su defensa. Y además, pues como estuvo envuelta en un escándalo brutal, pues perdió muchísimos clientes. Sin embargo, el uso del Big Data en la política no está regulado de una forma clara y se sigue usando. Que vamos, que no quiero decir que para nada sea algo negativo. Está claro que para un partido político llegar a conocer al electorado y enviarles mensajes dirigidos en vez de mensajes generalistas, pues es mucho mejor. No deja de ser una estrategia como cualquier otra. Pues bien, volviendo a Twitter. Twitter es una red social cuyos datos son mucho más accesibles que los de Facebook. La gente tuitea su opinión abiertamente, en la mayoría de los casos, pues ya sea directamente mediante un tweet, a través de retweets de otros mensajes de otras personas o simplemente dando me gusta. Y bueno, pues Twitter, todo el mundo sabe que es una red social mucho más politizada que lo que puede ser Facebook. Así que su potencial uso como herramienta, como fuente de datos para aplicar Big Data en campañas electorales, pues está ahí, está bastante claro. Y no solo eso, sino que Elon Musk ya ha declarado que quiere que sea la plataforma de publicidad más respetada del mundo. Así que entre estas intenciones de Elon Musk de convertir Twitter en una plataforma de publicidad muy respetada y ya su uso a día de hoy como altavoz a los distintos partidos políticos, pues yo he atado cabos y entonces he dicho, pues hoy voy a hablar de la aplicación del Big Data en la política, que es algo que ya se hace. Desde 2012 ya lo venía haciendo Obama. Así que nada, ya me contaréis qué opináis al respecto. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya servido y que hayáis aprendido algo de valor. Si es así, no olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iVoox o una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. Y si tenéis cualquier duda o pregunta, recordad que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja/contactar. O podemos seguir hablando precisamente a través de Twitter en datos.ninja/Twitter. Os dejo los enlaces en las notas del programa. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio!